Y hay una anécdota que yo cuento muchas veces, es la primera vez que tuve que despedir a alguien, me eché a llorar con él. Me dolió de alma, pues, o sea, era porque yo había estado tomando con él y todo el tema, pero bueno, había robado, había que actuar, pues, ¿no? Yo siempre he pensado que si voy a hacer un trabajo tengo que mirarme o mirar mi trabajo como si yo fuera el dueño. Y si mi trabajo visto desde el punto de vista del dueño no es el mejor, mejor corrijo lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque al final, si tú haces tu trabajo como si fueras el dueño y te preocupas por la empresa como si fueras el dueño, te van a ver, van a darse cuenta y van a empezar a ayudarte a crecer. Otto Brill nació siendo yo gerente general de Otto Kunz. Me llama uno que manejaba la parte de los locales, de los centros comerciales, y dice, oye, tú que estás en carnes, en embutidos, estamos buscando un concepto que, ¿cómo se llama? Que llene pues el espacio de carnes en el patio de comidas. ¿No les interesaría? Entonces me pongo a pensar, hablo con el dueño de Otto Kunz en ese momento. También se suma mi socio, el que había estado conmigo en la Ibérica también, y le decimos, mira, está interesante. Hablamos con los que son los dueños o eran los dueños en ese momento de toda la operación de China Walk, porque necesitábamos a alguien de patio de comida. Empezamos a analizar conceptos en el mundo y nació de una oportunidad que se presentó Otto Brill. En este episodio nos acompañó Luis Salazar Steiger. Él ha sido gerente general de Otto Kunz, 27 años. Demoró 11 años en graduarse de su universidad y ahí tiene anécdotas increíbles. A la par de ser gerente general, ha sido fundador de Otto Grill, una cadena muy conocida en nuestro país. Ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, un gremio que tiene más de 120 años de vida institucional. Lucho comparte en este episodio sus experiencias de emprendimiento, experiencias profesionales, pero también una visión del país y de cómo podemos alcanzar el desarrollo. Les invitamos a ver este episodio, no se lo pierdan. Lucho, bienvenido a nuestro pequeño espacio, Gurú Motivación. Encantado de estar contigo. Te digo Lucho porque lo que te conocemos te decimos así que el público no va a pensar que hay confianza. Así es. Te conozco hace muchos años. Cuando conversaba contigo, tú nos contabas esta historia un poco más personal, digamos. Te demoraste 11 años en acabar la universidad. Y acabaste la universidad cuando eras gerente general de una gran empresa que ahora pertenece a un grupo internacional. Cuéntanos un poco esa experiencia un poco no típica, digamos. Bueno, yo desde siempre fui emprendedor, siempre estuve buscando tratar de crear cosas, construir cosas. Desde chico, inclusive, yo cuando estaba en el colegio hacía estos collares con mostacillas. Yeah. Y los vendía a parientes, tíos. Después yo viví un tiempo, o sea, terminé el colegio en Argentina. O sea, yo viví 9 años en Argentina, terminando el colegio allá. Pero mis padres tuvieron que venir porque le había ido mal allá. Claro. Y para poder viajar, cuando venía al Perú, imprimía polos que decían Perú, iba a Argentina, los vendía. O sea, iba haciendo... Y llevaba chompas de alpaca, las vendía allá. O sea, siempre estaba buscando formas de generar algún ingreso y todo eso. Así que desde chico, digamos, he vendido zapatos, he vendido vinos, he vendido de todo, así tratando siempre de buscar una... ¿Y tuviste esa etapa emprendedora después? ¿Fuiste a trabajar al sector privado o cómo fue esa parte? No, siempre, a ver, para mí el ser emprendedor es privado. Claro. O sea, no es trabajar con el Estado, digamos, o sea, es privado. Corporativo, por así decirlo. No, yo comencé, y tú decías, me demoré 11 años en terminar mi carrera. Primero me metí a estudiar ingeniería de minas porque mi papá era minero. Es más, nos dejó unos denuncios. Me fui a trabajar a la mina con la idea de que me iba a volver millonario sacando oro. Metido en el socavón, ¿cómo se llama? Con barreta, haciendo y comba. No gané nada. Y decidí que no me gustaba la minería en ese momento. Entonces decidí cambiarme a ingeniería industrial. En esa época estaba en la Católica y, ¿cómo se llama? Pero en el camino iba tratando de hacer negocios, traté de poner una distribuidora de helados, lo hicimos con un grupo de amigos,
Y bueno, pues nos metimos hasta hacer nosotros mismos los carritos y todo eso. Vendí el carro que tenía en esa época para hacer la distribuidora de helados. No fue mal también. ¿Cómo fue ese proceso? Ah, ¿Cómo fue esa etapa de la distribuidora de helados? ¿Por qué este, fracasaron? no, porque así se aprende. O sea, creímos que íbamos a poder hacer pues todo grande. Conseguí un amigo en Arequipa que también se unió al proyecto y bueno, y no funcionó. Y el primer negocio que sí, yo diría que funcionó fue un kiosco que pusimos junto con un amigo que hoy es mi socio también en Otto Grill. Pusimos un kiosco de la Ibérica en Camino Real. Cuando estaba el centro comercial Camino Real, era el centro comercial Camino Claro. Real. Y ahí tenía yo 19, si no me equivoco, y mi socio 18. Y bueno, nos iba bien, pues en la universidad estábamos con nuestros ingresos ahí. Entonces, ese fue un poco, digamos, cómo fui entrando al tema. ¿Y por qué me demoro tanto? Bueno, primero decido cambiar de carrera. Estaba en la Católica, y la Católica era muy técnica y a mí siempre me había traído mucho más el tema gerencial, mucho Claro. más el tema de marketing, de creación de productos. Y estaba llevando complementos de, ¿cómo se llama? Por tercera. Y un amigo, este mismo amigo, me dice, oye, ¿por qué no postulamos a Lima por si acaso? Ya. Entonces, postulo a la de Lima, ingreso, y cuando veo ¿cómo se llama? La currícula de la Lima me gustó muchísimo más que Estaba la mejor. currícula de la Católica. Para mi gusto, ¿ah? Porque cada uno Sí, sí. tiene sus gustos Sí. y sus preferencias. Entonces me pasé a la de Lima. Pero cuando entro a la de Lima, me ofrecen entrar, porque empecé a buscar prácticas, a ser practicante en Bret, los embutidos Bret, ¿no? Y comienzo pues dentro de la fábrica, ¿cómo se llama? Despejando chanchos, cocinando salchichas, envolviendo, o sea, todo lo Sí. que... Y en esa época, creo que tenía 22, 23 años, parece que al dueño le gustó cómo yo hice las prácticas y me ofreció las ventas, dedicarme a las ventas. Y en esa época tenía una distribuidora que era de un señor mayor que quería retirarse y ellos querían absorber la distribuidora. Y a los 24 años me dieron la distribuidora. Aprendí a la mala de muchas cosas, porque tuvimos casos pues de gente que robaba y ¿cómo se llama? Y Claro. yo primero quería hacerme amigo de todos los que trabajaban, nos íbamos a tomar nuestros tragos juntos, pero esos mismos después me terminaban robando, entonces fue todo un tema. Y hay una anécdota que yo cuento muchas veces, es la primera vez que tuve que despedir a alguien, me eché a llorar con él. Sí. Me dolió de alma, pues, o sea, era porque yo había estado tomando con él y todo el tema, pero bueno, había robado, había que actuar, pues, ¿no? Eso te va formando, ¿no? Te va Estaba formando, formando. como siempre dices, a veces esas cosas no te enseñan en los libros, en la universidad, no lo enseñas en No, la no, no, lo eso se aprendes en la aprende en la práctica. vida y que cuando hay una cosa dura que hay que hacerla, por más que te duela de alma, la tienes que hacer, pues no queda otra, ¿no? Ese es el famoso trago amargo, ¿no? De los Entonces, negocios. como me ofrecieron a ser el que dirigía la distribución y la distribuidora, ese ciclo no pasé ningún curso porque me dediqué Claro, el tiempo totalmente completo. a trabajar. Y bueno, al final fui avanzando, fui creciendo. Y más o menos cuando tenía unos casi 6 años, 5 años y pico trabajando ya en Bret, me llaman de Otto Kunz. En esa época una empresa que estaba recién comenzando. En el camino había tratado de hacer los alfajores Habana. Como yo vivo en Argentina, yo ya los conocía y en Perú no había. Y como estaba con el kiosco de Ibérica y O sea, en conocía... paralelo lo ibas trabajando. Sí, sí, sí. Ah, ya. Traté de imitar los alfajores de la Ibérica, perdón, los alfajores de Habana, Ya. con cobertura a la Ibérica. Me fui a la Ibérica, me enseñaron a trabajar chocolate, o sea, tratamos de hacer un montón de cosas ahí para... y vino el Fugishock. Y el Ya. Fugishock nos mató el negocio, o sea, entonces
así ha sido, digamos, un poco como he ido el avanzando. Y siempre ponía adelante, por ejemplo, ir a visitar a un cliente, entre ir a dar un examen, ir a visitar a un cliente y ir a visitar al cliente. Entonces, muchas veces terminaba llevándome el examen, ¿cómo se llama? A sustitutorios, Sí, pero ya cuando ya tenía que pasar el curso, bueno, ahí sí me ponía a estudiar claro. y lo pasaba, ¿no? Llego a los 29 años y ahí me llaman de Otto Kunz y me dicen, oye, ¿te interesa entrar? Entra, ¿cómo se llama? Primero a la venta, como gerente de ventas, pero es con proyección a ser gerente general. Entro y empiezo a encontrar un montón de desorden y problemas y al mes ya me hicieron gerente general, o sea, Wow, o sea, muy rápido. pero tenías esa habilidad, pues ese liderazgo, ¿no? Porque a veces no Bueno, creo que... y no tener miedo de trabajar 14, 15, 16 horas, porque ahí había que trabajar nomás, ¿no? Bueno, ese es un punto, ¿no? El cual, digamos, sí le dedicas tiempo, ¿no? A ese proceso de crear, de conocer y sobre todo de agregar valor, ¿no? Mira, y uno no debe tomar el trabajo como una cosa para ganar dinero. El Sí. trabajo es para hacer, para construir, no sé cómo explicarlo, ¿ya? Y si te gusta, el tiempo se pasa, o sea, ni cuenta te das y ya se fueron las 16 horas, ¿no? O sea, estás ahí. Hay una cosa que tú siempre aconsejabas a muchos jóvenes o emprendedores en general, que para ser efectivos en lo que uno hace, siempre es pensar como dueños. Es correcto, Cuéntanos es un poco correcto. sobre eso, Lo que ese pasa enfoque es que que, tienes. y por eso yo creo que me ofrecieron ser el gerente de la distribuidora o de ventas, digamos, en su momento en Brett muy, muy joven, y me ofrecen la gerencia general también muy joven. Porque yo siempre he pensado que si voy a hacer un trabajo tengo que mirarme o mirar mi trabajo como si yo fuera el dueño. Y si mi trabajo visto desde el punto de vista del dueño no es el mejor, mejor corrijo lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque al final, si tú haces tu trabajo como si fueras el dueño y te preocupas por la empresa como si fueras el dueño, te van a ver, van a darse cuenta y van a empezar a ayudarte a crecer. Y eso me hizo crecer muy rápido, ¿no? Ahora, que he cometido errores en el camino, he cometido errores y muchos, ¿no? No, pero Otokun es una marca conocida y consolidada en el mercado, ¿no? No Bueno, sé qué tanto... tuve la suerte ¿Cuántos años estuviste ahí? 27 años, 27 años. No, y tuve la suerte de cuando entré, vendíamos $700,000 al año y cuando se vendió, vendíamos $70 millones al año. O sea, hemos logrado Alguna huella ahí, sí. hacer crecer muy fuerte la marca. Y ahí también lo hacíamos con pasión. Y obviamente no lo hace solo, ¿no? Sino se armó un Equipo. equipo de gente que trabajábamos todos juntos. Y nos encantaba lo que hacíamos y peleábamos porque, más pensando en el consumidor, ¿no? Que esa es otra cosa que yo siempre trato de aconsejar cuando hablamos, ¿no? Sí. No te fijes en tu competidor para decir cómo hago para ganarle a mi competidor, sino si vas a mirar a tu competidor, mira qué es lo que hace que el consumidor prefiera a tu competidor. Pero siempre piensa en el consumidor, no pienses, o en tu cliente, si es que es B2B, digamos, pero siempre piensa en tu cliente y qué quiere tu cliente, no en cómo le gano a mi competencia. Ahora, si le prefiere la competencia, veamos qué es lo que tú no estás haciendo para que tu cliente te prefiera, pero siempre enfocado al cliente, no en ganarle al otro. Y vas a terminar ganándole al otro. Porque así pasa, así funciona, Es ¿no? bien interesante esa filosofía, que los invitados que hemos tenido en Gurú nos dicen lo mismo, ¿no? Y parte también es el capitalismo, que es la competencia. En la competencia, el que se beneficia es el consumidor, De porque todas tú maneras. innovas, trabajas y todo lo demás para que lo mejor lo reciba el consumidor y tenga la capacidad de elegir. De O sea, todas maneras, o eso. sea, y eso se ha visto, y se ha visto en el mundo, ¿no? Parte de lo que yo doy en esas charlas que tú comentas es explicar esto. No solo el consumidor, o sea, si yo tengo una misma calidad, ¿correcto? Y tengo otro que fabrica la misma calidad, pero un poco más barato, ¿a cuál le voy a comprar? Al que es un poco más barato. Y así, este de acá, el que hizo más barato, hace que el otro piense y diga, oye, le están comprando a él, yo también tengo que bajar. Y van moviéndose y por otro lado mejorando las calidades. Entonces, esa competencia, sana competencia, hace que al final
termina el consumidor beneficiándose un montón, ¿no? Mira los teléfonos, mira, o sea, a lo que ha llegado la competencia entre los teléfonos para que ahorita tenemos todo dentro de un telefonito. O sea, es Genera desarrollo, la impresionante. curva de desarrollo en la competencia es mayor porque Así es. es incentivo y todo lo Sí, demás. sí, sí. Es Así bien es, así es, así importante. es, así es. Y tuviste, bien interesante, porque a la par que tienes ese cargo, digamos, de una gerencia general del crecimiento en facturación, tienes emprendimientos en paralelo. No funcionó esto que tenían en el centro comercial por todo el cambio en la economía, me imagino. Pero tú no es que dijiste, bueno, solo me enfoco en el corporativo, digamos, acá y que me está yendo muy bien, sino que seguiste emprendiendo, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Bueno, y así nació Otto Grill también. O sea, Otto Grill nació siendo yo gerente general de Otto Kunz. Me llama uno que manejaba la parte de los locales, de los centros comerciales, y dice, oye, tú que estás en carnes, en embutidos, estamos buscando un concepto que, ¿cómo se llama? Que llene pues el espacio de carnes en el patio de comidas. ¿No les interesaría? Entonces me pongo a pensar, hablo con el dueño de Otto Kunz en ese momento, también se suma mi socio, el que había estado conmigo en la Ibérica también, y le decimos, mira, está interesante, hablamos con los que son los dueños o eran los dueños en ese momento de toda la operación de China Walk, porque necesitábamos a alguien de patio de comida. Claro. Empezamos a analizar conceptos en el mundo y nació de una oportunidad que se presentó Otto Grill. Autobril, que es Y consolidado ya en los... no, bueno, Otto Grill, ahorita ya estamos abriendo el local 27 y vamos a estar abriendo en 2 meses más, calculo, otro más en San Miguel, ya el local 28. wow. Estamos, creo que si no me equivoco, en 10 regiones, o sea, estamos a medias a nivel nacional. Pero también esos crecimientos tienen sus problemas, porque hoy estamos hablando de llegar a 28 locales, Claro. pero nos metimos al comienzo a poner locales y casi quebramos. Tuvimos que cerrar un montón de locales porque habíamos llegado a poner 34 locales y se nos fue el negocio de las manos. Que es el crecimiento, no necesariamente, digamos, puede ser sostenido si no tienes variables controladas o es el entorno también, o sea, la dinámica de la economía y todo lo demás. Es exceso de entusiasmo, por decirlo así. El ADN ahí emprendedor que te lleva. Y tuvimos que aprender, o sea, aprendes a controlar, revisamos cuáles tiendas sí eran rentables, cuáles no eran, cerramos las que no eran rentables, mejoramos los mecanismos de gestión, cambiamos la forma en que remunerábamos a la gente, por ejemplo, para que la gente sea parte del éxito, o sea, para que compartan también el éxito. Y con eso nos hemos posicionado, estamos siempre en el tercio superior de los patios de comida. Sí, Así sí. que... Siempre hay gente en la... Sí, no, Y no, hasta no. colas. O sea, Sí. y creamos... Y el otro tema es que también todos los que estamos ahí nos encanta lo que hacemos. Entonces, estás permanentemente buscando cómo mejoras lo que le puedes dar al consumidor. Este es un concepto de medio servicio porque le llevamos la comida o sea, estás en un patio de comidas, pero le llevamos la comida al consumidor en la mesa. O sea, paga, le damos un número, se va, se sienta en su mesa tranquilo, tiene más tiempo para buscar su mesa. Una vez que se sentó, le traemos el pedido y se lo llevamos a su Pero mesa, ¿no? solamente de darte ese caso, cuando haces el pedido, no sé cómo se llama. Ahí es el tótem, algunos. Ya, ¿no? eso te marca la diferencia porque si tú miras el patio de comidas en centros comerciales, como que el único que tiene eso, o bueno, ahora otros más. No, ya empezaron, ya. Claro, pero cuando no haya mucho te diferencia, digamos, Claro. una cuota innovadora, por así decirlo. No, O sea, y siempre tienes que estar buscando nuevas cosas, innovando. Y a veces, pues, la gente que trabaja con nosotros se queja un poquito de, no, que nos copiaron. Y luego, nos copiaron, excelente, porque quiere decir que tú sigues siendo el líder. O sea, mientras te estén copiando y mientras más buscan lo que tú haces, o quieren hacer lo mismo que tú haces, estás en buen camino. Porque estás creando cosas que la gente ve que el mercado quiere, ¿no? Y tú has desarrollado ese background, por así decirlo, corporativo, bueno, en Otto Kunz, pero también has sido emprendedor, esos skills que desarrollas, ¿qué tanto crees que te ha ayudado a ese crecimiento como persona, pero también como profesional? Y bueno, ahora tú eres un líder reconocido en la comunidad empresarial, ¿no? Un líder empresarial, digamos. Lo que pasa es que
Y siendo hasta alrededor de los 40 años, Ya. o 38, algo así, me preocupaba solamente por, ¿cómo se llama? Por negocios y qué más puedo hacer, etcétera, etcétera. Claro. Pero de repente te empiezas a dar cuenta que tienes que pensar también en tu entorno y que no basta solo con querer emprender y todo, y que tienes que preocuparte, por ejemplo, qué hacen los gobiernos o qué políticos entran, porque en muchos casos la política termina haciéndole daño a los negocios. Sí. El caso de Otto Grill, injustificadamente nos han cerrado locales las municipalidades porque les da la gana de cobrar multas, no, literal. Han cerrado centros comerciales completos por una tontería, simplemente por temas políticos y no por temas técnicos. Y eso te obliga a pensar que hay que participar, que hay que contribuir. Por eso termino siendo presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Es bien interesante ese capítulo porque, a ver, tenías Autocums, tenías Autogrill, tenías Unión. Unión, la Sociedad Nacional de Industrias. Sí. ¿Dónde encuentra tiempo Lucho Salazar para hacerlo bien? O sea, ¿cómo fue ese periodo? Mira, la verdad es que cuando fui presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, algunos de los negocios que yo tenía sufrieron, porque ya no le presté la atención que debía, porque me dediqué mucho a tratar de resolver los problemas grandes del país, digamos. Pero hay que hacerlo, igual hay que hacerlo. Entonces, en la época que te digo, pues, que casi quebramos en Otto Grill, yo justo estaba, pues, en la Sociedad Nacional de Industrias. O sea, no, puede ser que porque no le estaba prestando atención es que se creó el problema, ¿no? Pero igual hay que entrar, igual hay que hacerlo. Ahora, como tú sabes, me han llevado con los chicos de KN por todas partes del país a explicar la visión de lo que hay que hacer con el país y eso es bien importante también, ¿no? Es bien interesante porque al final siempre lo decíamos en KN y creo que se hizo ese trabajo y se sigue haciendo de animar a personas como tú que tienen una expertise tremenda, otros empresarios a que vayan a llevar ese enojado a los jóvenes, porque como hablábamos al inicio, la teoría es una cosa, la práctica es totalmente diferente. Cuando yo estudié en la universidad nos daban libros de 1996 y de 2004, era nuestra manera curricular. Imagínate cuánto tiempo ha cambiado el mundo, que es tan ágil todo el tema. Entonces ahí hay un problema, pero tienes una oportunidad de cómo enlazar, ¿no? Y aparte llevar esa visión empresarial es esencial. Así que yo te felicito por eso, porque te has convertido en ese emblema a seguir, ¿no? La vez pasada conversaba con un empresario y me decía, Lucho se la para viajando por todo el país y de verdad se siente identificado, y aparte con ese tema de la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Porque no solo hacer negocios, sino también ver el tema de la sociedad civil, ¿no? Mira, uno Ciudadano. tiene que ocuparse de su comunidad de todas maneras, sea a nivel nacional, sea a nivel municipal, Sí. sea a nivel inclusive de una comunidad pequeña o de tu club, pero también fui directorio, yo soy socio del Regatas, también fui director del Regatas en su momento. También estuve un tiempo, o sea, digamos, en la primera etapa de los Panamericanos estuve presidiendo yo la comisión organizadora de los Panamericanos, que también fue un montón de problemas y todo. Pero al final eso es, yo creo que si has tenido la suerte de que te vaya más o menos bien en la vida, hay que contribuir. Quería comentarte algo también, porque me estabas haciendo acordando. Una cosa que me pasó con los profesores en la universidad. Yo ya era gerente general de Otto Kunz cuando termino la universidad. Y a mí lo que me pasaba era que yo iba a clases y el profesor empezaba a explicar toda la teoría y yo le decía, profesor, eso no funciona. Claro. Y ha llegado un momento donde una vez me botaron de la clase por estar discutiendo con el profesor, porque diciendo, profesor, así no funciona. Entonces, sí hay un tema donde tú tienes que tratar de alinear, digamos, lo teórico es bien importante, pero tienes que alinearlo con la realidad. O sea, la realidad tiene sus propias variables y sus propias situaciones que no la vas a resolver con un libro, pues, ¿no? O sea, así que me estabas haciendo acordar un poquito de esas discusiones con los profesores. Y ahí, para pasar a otra etapa, digamos, un poquito más de temas coyunturales, que a ti también te encantan esos temas, nos gusta, y igual en la comunidad del Gurú lo hablamos, es esas experiencias que tú vas acumulando, digamos, de haber sido gerente general de Tocums, Otto Grill, Unión,
no sé si lo has ido estructurando, pero tú dirías, a ver, si tuvieras que dar 5 tips o 6 o lo que salgan de a los que quieran emprender o a los que estén en el mundo corporativo y quieran hacer lo que tú has hecho, o porque nuestra experiencia es muy diversa. Entonces, ¿qué nos dirías? Mira, una primera cosa que yo diría es que las oportunidades están para todos. Y eso es algo que mucha gente no se da cuenta. Y son del que las chapa. O sea, ¿a qué me refiero? La oportunidad de un autogrill. ¿Ya? Ya estaba en el mercado la necesidad. Apareció la oportunidad y estoy seguro que se lo ofrecieron a otros. Pero nosotros dijimos, sí, vamos a meternos, vamos a hacerlo. Y eso ocurre en muchas cosas. Cuando yo soy gerente general de Otto Kunz, habían pasado 3 o 4 gerentes antes, mayores, con mucha experiencia y todo, pero ellos no vieron la oportunidad como la vio. Hubo que sufrir, porque al comienzo fueron 2 años durísimos. Y esta es otra cosa, o sea, sin sufrimiento en el buen sentido de la palabra, o sin pasarlo, digamos, es muy difícil llegar a la meta. Entonces uno tiene que tener un sueño, que esa sería otra recomendación. Y el tener ese sueño te ayuda a pasar, yo lo llamo, y si me permites, Dale. yo lo llamo que hay que pasar como un río de caca. Ya. Y tienes que pasarlo. Al otro lado está la fruta o, digamos, lo que tú estás buscando. Pero vas a tener que pasar por situaciones muy difíciles, complicadas, que te van a doler, que van a apestar, por decirlo así. Pero tienes que tener ese sueño. Si no tienes el sueño, no vas a tener la fuerza para pasar por todo eso. Entonces, este sería otra recomendación que diría. También un consejo que me dieron una vez es cuando tú vas a emprender, nunca debes tener miedo a fracasar. Como yo te estaba contando, yo he fracasado un montón de veces. Y lo que me decían es, si de cada 3 emprendimientos, 1 es exitoso, vas muy bien. O sea, hazte la idea de que de cada 3, 2 vas a fracasar. Pero basta que 1 camine y eso te va a ir levantando y te va haciendo ir crecer en el tiempo. Y esta frase del, bueno, júntate con lobos y lobos serás, ¿qué tanto impactaba contigo ese entorno, digamos, de tener amistades que te sumen? ¿O cómo has ido trabajando eso de capacitarte siempre, de estar con gente que te agregue valor y te ayude en lo que tú estás haciendo, ¿no? Sí, y ahí tuve yo también Yo cuando terminé la universidad, la terminé, me di vuelta y me fui. No hice ningún trámite, nada, porque era gerente general de Otto Kunz, no necesitaba un papel. Y cuando soy presidente de la sociedad, me entrevistan y me dicen, oye, pero ¿tú qué eres? Bueno, yo estudié en la de Lima, terminé, ¿cómo se llama? Ingeniería industrial. Ya, ¿pero eres algo? No. Y me dicen, no, tienes que sacar tu título. Entonces yo hago los papeles, porque era hacer el trámite, Claro. de ser bachiller en ingeniería industrial, y saco el título el mismo año que lo saca mi hijo. O sea que yo me he hecho bachiller en ingeniería industrial a la misma vez que mi hijo. ¿Qué dice tu hijo? Tu hijo No, se ríe. O sea, todo. Al final son cosas de la vida. En el fondo el mensaje es, sí hay que estudiar. Después de unos años me di cuenta que necesitaba, por ejemplo, aprender más de marketing, aprender más de comercial. Entonces entré al programa de desarrollo comercial del PAT, de la Universidad de Piura. Sí. Después hice el de alta dirección de la Universidad de Piura. Después hice ya no me acuerdo, otro más. O sea, pero empecé a tratar de capacitarme lo más posible. Y ahora tienes el programa de directores también. Sí, de directores. También he hecho el programa de directores de EY ¿cómo se llama? Con el Instituto de Londres, de Directores de Londres. Entonces, al final sí te das cuenta que es necesario capacitarse, pero tienes, como siempre digo, que mezclarlo con la realidad. O sea, tiene que haber realidad atrás de ello, ¿no? Al final cada uno tiene su realidad diferente y tiene que abordarla, ¿no? Pero sí, nunca perder ese enfoque de que en la práctica es donde tú vas a encontrar ese conocimiento que nadie te lo va a decir, ¿no? Y depende mucho de esa fortaleza de uno mismo para poder afrontarlo, ¿no? Porque a veces cuando uno emprende, pues al primer golpe ya lo abandona, ¿no? Hay que golpearse. Y si tú hablas con la mayoría que ha tenido éxito en el tiempo, Starbucks, por ejemplo, que es una maravilla. Starbucks estuvo quebrado y lo tuvieron que levantar. McDonald's también estuvo quebrado y lo tuvieron que levantar.
O sea, todos los grandes emprendimientos en general han pasado por momentos donde parecía que no lo hacías. Y hace falta esa resiliencia o es el seguir peleando para que logres que salga adelante. Autogrill, ¿no? También pasamos por un momento donde casi no lo hacemos. Pero seguimos peleando y ahora tienes un negocio que está caminando espectacular. Y los retos vienen, ¿eh? Los retos siempre van a venir. O sea, nunca problemas y retos siempre van a haber. Hay que saber que es así. La vida fácil no sirve. Ese es otro consejo que me dieron una vez. Si tú tienes un árbol que lo cuidas todo el tiempo, ¿ya? Ese árbol va a ser muy débil, ¿correcto? Entonces, cuando venga una tormenta o algo, se lo va a tumbar. Entonces, lo que me decía es que tú tienes que golpearte en la vida. Eso te va haciendo fuerte. Y al ser fuerte, vas a poder pelear o luchar para sacar cosas adelante que otros probablemente no lo harían si no han sido golpeados tanto antes, ¿no? Ya este tema de persona, este espacio se llama Gurú Motivación porque queremos, digamos, contar no solamente esa parte visible del éxito de los negocios. Muchas veces uno ve a un empresario y dice, pues el pata lo ha tenido fácil, ¿no? No se da cuenta que viene con herida de guerra, por así decirlo, de años de esfuerzo, que el éxito es un proceso de tiempo. ¿Cómo has sido tú esta parte personal manejándola en tus negocios, estando en tantas cosas y saber llevarla, ¿no? No has tenido un punto en el cual digas, pucha, ya estoy saturado, ya no puedo más, o siempre has tenido esa energía que digo, como un misil que va hacia arriba, un cohete. No, a ver, yo te diría que muchas veces. Ya. Siempre va a pasar que de repente dices, pucha, esto es demasiado, acá no se puede. Pero si te vas a aferrar a lo que no se puede, y hay un libro que es muy bueno que es en inglés, que ¿por qué tener tan poco significa tanto? ¿Ya? Si te vas a enfocar en que tienes un problema, por ejemplo la pobreza, y soy pobre y no voy a poder salir nunca, y si no me ayudan no salgo, no vas a salir nunca. Y te pierdes de mirar para otro lado y de repente te das cuenta que hay oportunidades por todos lados. Y en vez de aferrarte a las oportunidades, te enfocas en tu problema, tu pérdida, etcétera, etcétera. Yo diría que ese es el principal cambio que uno tiene que hacer como persona. Las veces que he empezado a sentirme así, he dicho aguanta. Recuerda que si te vas a empezar a enfocar y darle vuelta solo al problema, vas a estar muerto. Tienes que pensar en dónde hay oportunidades que te van a ayudar a resolver ese problema. Otro dicho que me parece buenísimo, si no me equivoco, era el de Jack Welch, que decía, si tienes un problema, actúa sobre él. Si actuaste correctamente, en buena hora, sí, ya se resolvió. Y si no, bueno, vuelve a actuar sobre él. Pero no te compliques la vida, o sea, no te ¿cómo se llama? No te dejes avasallar por el problema. Creo que esos dos caminos. Y hay otro libro que es El hombre en búsqueda de un sentido, que también es buenísimo y que trataba de entender por qué, este es de un judío, digamos, por qué algunos sobrevivieron al encierro y todo y otros no. Y que tenía mucho que ver con ese sueño que te digo, el sentido. Entonces, mientras tú tengas el sentido, el sueño, y si lo estás perdiendo, busca otro, no importa, pero siempre busca tu sueño, busca tu nuevo... Claro, no, está perfecto. Acá hemos entrevistado, por ejemplo, James Valenzuela Resemín, Gerardo Capoma, el mismo Máximo San Román, que son industrias, bueno, en este caso fabricación de equipos para minería, y siempre hay comentarios de por qué somos un país que solo exporta materia prima y no exporta tecnología y otras cosas más. Y muchos debemos ser un país industrializado que no dependa tanto del exterior. Pero hay tantas cosas que no sabemos y no conocemos en cómo funciona la industria, que al final es una fuente de empleo y es una fuente de empleo también técnico, de conocimiento y todo lo demás. Tú que has estado como presidente de la sociedad y que siempre ves esos temas, ¿cómo está actualmente la industria en el país? Bueno, lamentablemente viene decreciendo y eso es parte del problema de aumento de pobreza que estamos teniendo. Ya. Tú hablabas bien que la industria es crear empleo sobre empleo, porque sí, a la hora que tú estás generando la materia prima y todo eso hay empleo, pero si tú a esa materia prima le das un valor agregado adicional, estás generando más empleo para generar ese valor agregado adicional. Sí. Y no solo eso, que normalmente ese empleo tiene más valor.
porque mientras más vas creando, más vas metiéndole tecnología, idea, ¿cómo se llama? Innovación Claro. a ese producto, va generando más valor. Entonces, para poder hacer industria, tú necesitas tener un tema estable. Y yo he hablado mucho de la mesa de cuatro patas, ¿no? Que es la parte tributaria, la parte de legislación laboral, la parte de, ¿cómo se llama?, de infraestructura y la parte regulatoria, o sea, todas las regulaciones que hay. Y lamentablemente el Perú nos hemos ido metiendo ideas raras, digamos, que yo siempre digo que no son solo peruanas, sino que hay gente que quiere que los peruanos pensemos así. Y hemos ido trabando, o sea, a ese atleta, porque para mí el peruano es un atleta, o sea, el peruano en general es emprendedor, es muy capaz. Una persona peruana que va a trabajar afuera es requerida, o sea, al toque dice, que venga, excelente. Pero en el Perú que hemos hecho, le hemos empezado a poner plomo en los pies. Entonces, cuando sale a correr la carrera, está corriendo contra atletas que están con su outfit así, perfecto, por decirlo así, ¿ya? Y no puede ganar la carrera. Y hemos ido destruyendo la industria. De 16,5% del PBI, que ha sido estamos hablando de hace unos 15 años, hoy está en 12 y pico. O sea, está empezando a achicarse, y muchas empresas han decidido llevarse sus industrias a otro país. Y en vez de estar exportando, que lo hacíamos antes, estamos importando de esos países esos mismos productos que antes los hacíamos acá. Entonces, tenemos que pensar como peruanos qué queremos. Y tenemos que cambiar, que es lo que yo estoy tratando de explicar cuando viajo. Tenemos que cambiar la forma de pensar. Y es un poco el tema de la libertad del emprendedor, de apoyar, digamos, a la iniciativa privada, y el Estado, qué rol debe cumplir, que es para mí principalmente alguien que ayuda a ordenar, alguien que provee infraestructura, alguien que provee justicia, pero hay que dejar al emprendedor libre, hay que darle esa carretera para que esa capacidad que tenemos los peruanos salga y aflore y crezca. O sea, la cantidad de chicos que he conocido que tienen un montón de muy buenas ideas es enorme. No hay las condiciones para que se desarrollen, ¿no? O sea, no solo eso, sino que, o sea, por ejemplo, tienen que comenzar la informalidad, y es verdad. Porque cuando quieren pasarse a la formalidad les cae tanta cosa encima que los quiebra. Y a mí me pasó. Ese es con el kiosco de la Ibérica que teníamos en Camino Real. Hasta en esa época, pues, la factura se compraba en una librería. Entonces, hasta dábamos factura. Y de repente nos cayó la SUNAT y te ponían unos carteles, ¿ya? Eran cinco espacios, ¿ya? Y era el único espacio que teníamos en blanco era el de dar factura, porque no cumplíamos con casi todos los requisitos. ¿Qué ocurrió? Cuando nos formalizamos, los costos no daban, tuvimos que cerrar el kiosco. O sea, nos quedamos sin ellos. Por suerte ya habíamos terminado la universidad, ¿no? Pero bueno, así fue el tema. O sea, la sobreregulación, que a veces no se conoce una realidad, ahoga sobre todo al emprendedor, ¿no? Porque cuando uno ya está más grande puede jugar eso, pero igual ahoga el crecimiento del sector en general, ¿no? O sea, todo el mundo pierde. Sí, inclusive las empresas más grandes las empieza haciendo cada vez menos eficientes, y sobre todo nosotros que necesitamos que venga la inversión y que atraerla. Lo que están viendo, yo estoy siguiendo muy de cerca a Milei ahora, en Argentina. Ya. Argentina es un ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿correcto? Un país también muy rico, y destruyeron toda la generación de valor dentro de Argentina. Y ahora están tratando de darle vuelta, buscando quitar de encima todo ese peso, ¿no? Y en una de las charlas que estuve dando, una chica preguntó, por ejemplo, yo le digo, bueno, ¿y cuál es el rol del Estado, no? Y dice, redistribuir la riqueza. Y esa es una mentalidad que es la que destruye todo. Porque ahí le pregunto, bueno, ok, perfecto, vamos a redistribuir la riqueza. ¿De dónde va a salir la riqueza? Del Estado. Ah, perfecto, el Estado es el que va a repartir la riqueza, ya. Y esa plata que va a repartir el Estado, ¿de dónde la saca? Y de repente la chica dijo, uy, de nosotros. Entonces, tú le vas a quitar a uno para darle a otro. Esa no es la forma de que un país progrese, o de que se genere inversión, o que se genere desarrollo. Y otro problema que tenemos es el geopolítico que mencionaba yo antes, que un empleo que se genera en el Perú es un empleo que no se genera en otro país. Y hoy la lucha es mundial por generar empleo. Y obviamente hay muchos interesados, y acá entran muchas veces las ONGs, que el Perú no se desarrolle.
¿Por qué? Porque si no se desarrolla, esos empleos que se estarían generando en el Perú, estarían generándose afuera. Y un ejemplo es el agro, que también tú me has escuchado hablar de eso. El agro fue una maravilla cuando se ha creado la ley de promoción del agro, digamos, que se crea en el 99. Y cuando tú miras cómo crece el agro y cómo crece el empleo y cómo suben los sueldos en el agro, es impresionante. Pero motivados para mí por movimientos de afuera, porque son movimientos que se repitieron en varios países a la vez, esos movimientos hicieron que se quite la ley del agro. Y hoy el agro está entrando en problemas. Y está dejando de ser tan competitivo y está empezando a achicarse. Y la inversión que se estaba dando en el agro está empezando a darse en otros lados. Porque como países competimos, ¿no? Eso muchas veces no tenemos eso tan claro, porque los productos de que el Perú exporta también se exportan en otros países y te estás jugando los mercados. O sea, los mercados Correcto. se mueven ahí. Entonces, el estar débil en industria, agroindustria, minería, no es que el mundo deja de comprar, el mundo sigue comprando, ¿no? Y pasa ahora con el tema de la minería, por ejemplo, el boom del cobre. Otros países de repente lo están usando, pero nosotros seguimos estancados, ¿no? O sea, la demanda va a seguir creciendo. La demanda va a crecer y lo van a comprar en algún lado. Y es mejor que se lo compren a los peruanos porque así la plata viene hacia el Perú. Eso es algo que muchas veces no nos damos cuenta. Y hay un tema de egoísmos y regionalismos, el odio de razas o la diferencia de razas que se han generado en el Perú, que han hecho mucho daño. Y para mí, por ejemplo, un ejemplo es comparar Alemania Oriental con Alemania Occidental, porque ahí no hay diferencia de razas. Sí, y uno fue un desastre y el otro caminó muy bien. Y que hay que analizar qué hizo cada uno. Y cuando lo analizas, o igual que Corea del Sur y Corea del Norte, ¿no? Que hay una foto de noche que vale la pena buscar en internet, digamos. Sí, sí. Entonces, ahí tenemos que cambiar la forma de pensar en el Perú, ¿no? Es un tema muy complejo y cada vez, yo digo, que genera también tristeza porque somos un país primero con un capital humano excelente, como tú decías, en el extranjero nos quieren a los peruanos y acá también, o sea, solo una oportunidad y lo haces, pero estamos retrocediendo, ¿no? Retrocediendo, digo, pero ¿qué pasó? No sé, alguien que nos visitó, no sé, el 2010, que estaban creciendo, 2012, nos ve ahora y dijo, ¿qué pasó con la estrella en América Latina, no? Esto, al final, ¿fue una estrella? Nunca fue una estrella. Yo creo que, bueno, soy optimista y siento que sí vamos a poder salir adelante. Pero hay un factor muy importante que es la persona. Tú siempre hablas que tenemos un rol como ciudadanos, que es ¿qué estás haciendo tú para cambiar tu entorno, tu sociedad? Cuéntanos Correcto. un poco sobre eso. Digamos, a ver, normalmente la gente siempre dice el Estado, ¿no? Y saca el dedo y le echa la culpa al Estado o busca algún culpable, ¿eh? Y cuando tú analizas realmente qué está pasando, tienes que apuntar el dedo hacia ti. Y nosotros tenemos el poder más grande que puede haber, que es el del voto. Nosotros decidimos qué autoridades van a estar. El permitirnos decir, por ejemplo, roba pero hace obras, es inaceptable. Eso no puede pasar. Porque si roba, va a empezar a generar más robo, más robo, más robo y nos va a destruir. Pero los culpables somos nosotros, porque nosotros los ponemos ahí. Nosotros podemos cambiar las cosas, como está ocurriendo en Argentina. Nadie lo puede creer. En Argentina, de repente, la gente ha escogido con más del 50% a un tipo que decía, voy a hacer un shock brutal, van a pasar hambre durante un tiempo, pero voy a arreglar la Argentina otra vez para que todos vuelvan a surgir. Porque la gente estaba cansada en que cada vez el país iba cayendo y cayendo y cayendo. Y la gente ha escogido a esa persona que ha dicho eso. Y no solo eso, después de 6 meses, por más que lo atacan por todos lados, su popularidad está subiendo. Porque la gente sí, o sea, la gente no es tonta. Lo que pasa es que de alguna manera nos hemos dejado ser un poco flojos, por decirlo así, y en vez de analizar por quién va a votar, estamos en la cola preguntando por quién votamos. Eso tiene que cambiar. Nosotros somos responsables de nuestro futuro, ¿no? Quieres esperar que otro lado, ¿no? Pero asume tu rol de responsabilidad, ¿no? Como digo, es pensar como dueño. O sea, tú eres dueño de tu país, pero el país depende y necesitamos elegir autoridades para que nos ayuden a ordenarnos, necesitamos que haya justicia, pero nosotros los elegimos y tenemos que ser conscientes de ese poder que tenemos, ¿no? Bien, Lucho, muchas gracias. Mira, estamos ya más de 40 minutos como jugando. ¿Cómo promovemos
que en nuestro país tenga más emprendedores. Pero los emprendedores son los que te mueven el camino, pero tampoco quedarnos en pequeño, ¿no? Sino que seamos escalables, seamos grandes, digamos. Y para eso tiene que haber condiciones, ¿no? Sí. Y un punto muy importante es ese tema de la inversión, ¿no? La vez pasada, en uno de estos viajes que teníamos, Aren decía, no, pero la inversión extranjera es mala porque al invertir acá nos quitan a nosotros oportunidades. O sea, nos veían como enemigos, o sea, como que algo que está disociado, donde al final es una unión, ¿no? Es sacar adelante este bello país que se llama Perú, ¿no? Sí. ¿Cómo sería? A ver, primero, yo como veo la inversión, ¿ya? Yo veo como a la inversión como un árbol, como una planta, que tú tienes que ayudarla, tienes que preparar el terreno. Nosotros tenemos que hacer que los gobiernos, el Estado, prepare el terreno para que venga. Y cuando esa inversión empieza a crecer, empieza a dar muchos frutos, que es empleo, que es encadenamiento, porque hay empleo, hay servicios que se contratan, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que pensar un poquito de esa manera, o sea, ver cómo lo hacemos. Exigir a nuestras autoridades. Las autoridades buscan votos y para votar hacen encuestas, por ejemplo. Y si tú en tu encuesta o en la encuesta que saca este político que quiere los votos, porque él quiere ser político, quiere gobernar, si tú en las encuestas sale que no quieres a la inversión, el político va a rechazar la inversión. Si en las encuestas sale que tú quieres que venga la inversión, el político va a ver la forma de que venga la inversión. Vuelvo al poder que tenemos nosotros como personas. Entonces, tenemos que cambiar la forma de pensar nuevamente. Y ese emprendedor natural que tiene el Perú tiene que traducirse en la elección de autoridades y en la exigencia de nuestras autoridades. No ser envidiosos, que ese es otro problema. Estuvimos, porque estuve contigo en Tayacaja, me acuerdo, y estábamos discutiendo sobre un cable carril que se necesitaba de una región para que otra región aproveche un circuito turístico que tenía. Y la posición de la gente de esta región era, de ninguna manera, yo no voy a construir o dejar que construyan el cable carril porque no quiero que usando mi casa vayan a desarrollar este atractivo turístico. Pero lo que no se dan cuenta es que si el cable carril arrancaba en esa región, iban a venir hoteles, iba a haber restaurantes, iba a venir turismo, que iba a generar, dinamizar a esta región y en una de esas hasta más que la que estaba aprovechando ese atractivo turístico que quería aprovechar. Entonces todos pierden porque simplemente no hay ese egoísmo. Pero ahí viene el tema también de valores, que es, a los que han visto nuestros videos de forma continua, también hablamos mucho sobre esto. Hay una famosa frase que es, el enemigo de un peruano es otro peruano, ¿no? Que en la medida de que si tú te desarrollas y tú creces, veo la forma de tirarte barro o lo que sea para que tú no crezcas, ¿no? Al final es, todos podemos crecer, ¿no? Mira, hay este cuento que se usa, Ya, que no sé si alguno de tus invitados ya lo dijo, que ya, es el ya. del cangrejo peruano. No sé si lo has A ver, escuchado. cuéntanos. Viene una persona a comprar cangrejos y ve dos ollas con cangrejos, ¿ya? Una tapada y la otra abierta. Y dice, bueno, oye, pero ¿por qué esta olla está tapada y esta está abierta? Y dice, bueno, no, ¿hay alguna diferencia en sabor? No, ninguno. ¿Hay una diferencia en su calidad o algo? No, ninguno. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No, la que está tapada son cangrejos japoneses y la que está sin tapa es la de cangrejos peruanos. Bueno, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? No, lo que pasa es que si yo la destapo, los cangrejos japoneses enseguida se ponen de acuerdo, hacen una cadena y todos salen. En cambio, en la otra, no, ahí no me tengo que probar. Cada vez que uno quiere salir, todos lo jalan para abajo. Y eso, un presidente, en un discurso que dio en la Sociedad Nacional de Industrias, dijo, hay que matar al cangrejo peruano. ¿Y a qué se refería? Es que tenemos que olvidarnos de eso. Al contrario, si alguien está teniendo éxito, hay que aplaudirlo. Hay que ver cómo podemos apoyarlo y ver cómo podemos sumarnos a su éxito, no tumbarlo. Que es parecido a lo que te estaba explicando de la región, ¿no? De las dos regiones, que al final ninguna de las dos está teniendo ningún beneficio porque los dos están jalando para abajo, ¿no? Eso tiene que cambiar. Y acá también de tema de nos quieren dividir por regiones, ¿no? O sea, que el sur, el centro, yo creo que todos somos peruanos y el sueño de muchos es lograr el éxito empresarial, personal, muchos salir de la pobreza por un bienestar familiar. Todos queremos lo mismo, todos queremos crecer, ¿no? Pero a veces
centramos en cosas que nos dividen y no nos dejan avanzar, ¿no? Porque yo siempre digo que todo lo que está pasando en el Perú, a algunos le debe estar alegrando que tienen otros intereses. Deben estar felices porque en el momento que estamos divididos no crecemos. Es correcto. Y el tiempo pasa, década perdida. Ahora, Sí. hay dos ejemplos para mí que son súper esperanzadores, que al final te dicen, oye, sí se puede. Uno es la cocina peruana. Y acá hubo un líder que fue Gastón Acurio, que logró darse cuenta de que si él ayudaba a que a los demás le vaya mejor, a él le iba a ir mejor también. Y con eso se ha posicionado la cocina peruana como una de las mejores del mundo. Y Lima como capital gastronómica del mundo. Entonces, hemos logrado pues cosas que uno no lo pensaría. Y el otro ejemplo para mí es el fútbol, que en el Mundial, no el anterior, sino el antepasado, nos convirtieron en la hinchada más grande del mundo. Y ahí estaban unidos todos los colores, todo tipo de personas, todos hinchando por lo mismo. Es posible, sí lo podemos hacer. Necesitamos ese sueño, necesitamos esa meta, que es la que al final termina uniéndonos a todos. Que es como en los negocios, ¿no? Que tienes metas, tienes objetivos y que todos van a esos objetivos, ¿no? Siento que como país no sabemos hacia dónde estamos yendo, ¿no? Mira, el Perú fue el centro de Sudamérica antes de los españoles, con los incas, cuando se creó el imperio del Tahuantinsuyo. O sea, era el centro. Cuando vienen los españoles, también fuimos el centro. Es más, fuimos el primer virreinato. Después aparece el virreinato de La Plata, que es Argentina, ¿no? Pero el primer virreinato de toda Sudamérica fue Perú, el centro de Sudamérica. Y ahora como república no lo hemos perdido, digamos. Tenemos que recuperarlo, se puede. Tenemos de los mejores mares, tenemos unos climas que nos favorecen a la agroindustria brutalmente, tenemos minerales, tenemos caídas de agua para energía. O sea, tenemos realmente todo y tenemos a los peruanos, que son muy trabajadores, emprendedores. Tenemos el bono juvenil, o sea, el bono demográfico. O sea, tenemos realmente todo para salir adelante. Tenemos que decidir todos que tenemos que poner arriba, los que nos vayan a ayudar a dirigir, gente que piense igual que nosotros y que saque el país adelante. Perfecto, Lucho. Muchas gracias. Me ha dado ese entusiasmo. Que sí lo tocamos en Gurú bastante, pero siempre es bueno ver que estamos en la misma sintonía y yo estoy seguro que muchos de nuestra audiencia también piensan como nosotros. Muchas gracias. Ya por ir terminando, ahora sí, un mensaje final a nuestra audiencia. De nuevo, muchas gracias, de verdad, Lucho. ¿Dónde te pueden encontrar para conocer más de ti, tus redes sociales? ¿Tienes una página web? No. Deberías ser influencer, no tengo. Y ya sería mucho, creo. Ahí sí, Claro, el tiempo ya me ganaría, ¿no? Sí. Primero que hay oportunidades para todo el mundo. El Perú es un país lleno de oportunidades. No se vayan del país. Muchos están yendo porque piensan que no se va a poder cambiar las cosas. Las cosas sí se pueden cambiar. Inclusive cuando parece todo oscuro, siempre hay una luz. Entonces, hay que pensar positivo. Y cuando vienen como ahora dicen, pues, cuando tú vas haciéndote mayor, no dejes nunca entrar al viejo. ¿Qué significa eso? Tú mantente activo, crea, no te preocupes. O sea, hay que seguir adelante, hay que gozar la vida, hay que creer que se pueden hacer las cosas, pero también hay que pensar en los demás, no solo en uno mismo, ¿no? Genial, muchas gracias. Espero les haya gustado este episodio, no duden en compartir, en comentar. Estamos preparando ya las novedades que muy pronto los anunciaremos a todos ustedes. Síganos en el Instagram sobre todo porque ahí colocamos el día a día de Gurú para que estén enterados de los próximos invitados y de todo lo que estamos haciendo. Nos vemos.